Bendiciones, hermanos. El motivo de este vídeo, pues, es que un hermano me envió un link en el cual un protestante, pues, dice estar refutando al padre Jorge Loring, ¿verdad? Quien no conoce a este excelente sacerdote que tan buen trabajo hizo dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sacerdote que fue escritor, conferencista, apologista, ¿verdad? Un trabajo excepcional, el cual nos dejó el padre Jorge Loring, sacerdote muy vinculado a mi ciudad, que es Málaga, ¿verdad? Aquí en España. Y por esa parte, pues, yo quería, ¿verdad? Pues, hacerle este pequeño homenaje al padre Jorge Loring, respondiéndole a este amigo, vamos a decirle amigo, ellos tienen dificultad, ¿verdad? Para decirnos a nosotros los católicos hermanos, nos dicen amigos. Y yo, una persona que insulta y que suelta tanta basura por la boca contra la iglesia, me cuesta decirle hermano, ¿verdad? Simplemente lo llamaré igualmente amigo, ¿verdad? Vamos a ver un par de ataques que él lanza contra la iglesia y le vamos a dar respuesta. El vídeo que él sacó dura 1 hora. Imagínense si tuviéramos que estar durante 1 hora refutándole todas las barbaridades que dice este señor. Tendríamos que estar aquí el día entero porque no son cosas que se puedan refutar en 2 minutos. Hay muchos temas de historia, de apologética, ¿verdad? Y no son temas que se puedan contestar en un par de minutos. Vamos a ver esos ataques que hace contra la iglesia este hermano, el cual dice que refuta al padre Jorge Loring. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla para que ustedes lo puedan comprobar por ustedes mismos. Eclesiología fue fundada por el emperador Constantino el Grande, es la que forma la eclesiología. No le podemos llamar nosotros al catolicismo, la eclesiología del catolicismo que nosotros miramos. Entonces este señor está totalmente mal informado, no hay catolicismo romano en los primeros siglos. La lista de papas que ellos reclaman históricas para probarlas. Ojo lo que acaba de decir este hermano. Dice que no hay pruebas históricas para probar la existencia de papas antes de Constantino. Seguimos. Antes de Constantino. No pueden probar la eclesiología. Yo reto a algún católico. Ya lanzó el reto. Para eso estamos aquí nosotros. Católico formado, ¿verdad? Porque obviamente este sacerdote no sabe nada. Entonces, reto que me dé las fuentes históricas serias. Ya soltó, ¿verdad? Esa falacia, ¿verdad? A la ignorancia, ¿verdad? Todos somos ignorantes, excepto él. De historiadores graduados de una universidad que me demuestren dónde están las pruebas históricas y sólidas de la lista de papas antes del emperador Constantino. No lo va a poder probar porque esas listas de papas no se está hablando cuando lista de papas no existe. No hay un apostolado jerárquico universal como ellos quieren reclamar. Es un fraude total que han engañado a católicos. Así es que este señor está totalmente mal informado. Bien. Vamos a ir por partes. Él dice que la iglesia la funda Constantino. Antes de Constantino no hay ninguna evidencia histórica y nos pide una voz, ¿verdad?, que tenga ese poder, ¿verdad?, para convencer, una prueba histórica, para convencernos que efectivamente existía unos papas antes de Constantino y también una jerarquía. Eso se lo vamos a tirar por los suelos a la voz de ya.
vamos a leer, y le viene como anillo al dedo a este señor la obra de San Ireneo de Lyon, ¿verdad? Que yo creo que sí, sí es historia. San Ireneo de Lyon, el cual nació en el año 140 y falleció en el año 202. O sea, San Ireneo vivió 100 años antes que el emperador Constantino, ¿verdad? Y es una voz autorizada. Esto es historia, no inventos como este señor está diciendo. Vamos a leer la obra de San Ireneo contra los herejes. El título le viene como anillo al dedo a este señor, esta obra contra los herejes, como este señor, ¿verdad? En el cual nos va a dar esa lista de papas desde Pedro hasta el tiempo de San Ireneo. Ireneo no nos puede dar la lista posterior porque fallece en el año 202. Pero para el caso que nos ocupa, el cual este señor nos reta para que le probemos que ya existían papas antes de Constantino, pues esto viene como anillo al dedo. Vamos a leer la obra de San Ireneo de Lyon. Ténganme un poquito de paciencia. Dice San Ireneo de Lyon lo siguiente: como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todos conocidas, la de la iglesia fundada y constituida en Roma por dos gloriosísimos apóstoles, Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada a los hombres por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros. Así confundimos a todos aquellos que de un modo o de otro, o por agradarse a sí mismo, o por vanagloria, como este señor, o por ceguera, como este señor, o por una falsa opinión, como este señor, acumulan falsos conocimientos, como este señor. Es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia cuya fundación es la más garantizada. Me refiero a la de todos los fieles de cualquier lugar. Ya vemos la universalidad de la iglesia, porque a ella todos los que se encuentran en todas partes han conservado la tradición apostólica. Y ahora, hermanos, aquí lo que nos interesa, la lista que va a dar San Ireneo sobre esos papas que existieron antes de Constantino. Dice San Ireneo de Lyon lo siguiente: luego de haber fundado, cosa que este señor niega en su video, luego de haber fundado y edificado, primero la funda en Pedro y luego la edifica, ¿verdad? Con miles y miles de conversiones y la expansión de los apóstoles por el mundo, ¿verdad? Luego de haber fundado y edificado la iglesia, los beatos apóstoles entregaron el servicio del episcopado, o sea, sucedió a Pedro de papa, del episcopado, a Lino. Y fíjense lo que dice San Ireneo. A este Lino lo recuerda San Pablo en sus cartas a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 21. O sea, San Ireneo nos está diciendo que este tal Lino, el que aparece en la Biblia, sería el que sucedió como papa a San Pedro. Luego, Anacleto lo sucedió. Después de él, en tercer lugar, desde los apóstoles, Clemente heredó el episcopado. Y fíjense, el cual vio a los beatos apóstoles y con ellos confirió y tuvo ante los ojos la predicación y tradición de los apóstoles que todavía resonaba. ¿Ven? Estos tres primeros papas vieron con sus ojos, tuvieron ante sus ojos la predicación de los apóstoles. Tres papas, señores, vieron la predicación de los apóstoles. Qué caché, ¿verdad?
tuvo ante los ojos la predicación y tradición de los apóstoles que todavía resonaba. Y no solo él, porque aún vivían entonces muchos que de los apóstoles habían recibido la doctrina. En tiempo de ese mismo Clemente, suscitándose una disensión no pequeña entre los hermanos que estaban en Corinto, porque este señor dice que no existía jerarquía en la iglesia, y podemos ver cómo Clemente tuvo que escribir a la comunidad de Corinto para atajar un problema, una disensión, dice San Ireneo, una disensión no pequeña entre hermanos que estaban en Corinto. Y dice así: la iglesia de Roma escribió la carta más autorizada a los corintios para congregarlos a la paz y reparar su fe y anunciarles la tradición que poco tiempo antes habían recibido de los apóstoles. ¿Ven? El tercer papa, San Clemente, atajó ese problema. O sea, había una primacía, ¿verdad? La iglesia de Roma tenía, ¿verdad?, el poder sobre todas las iglesias. Luego de Clemente, ¿verdad?, podemos ver que le siguieron Evaristo, después de Evaristo, Alejandro, luego Sixto, luego Telesforo, luego Higinio, Pío, Aniceto, Sotero, Aniceto, Eleuterio, y antes de morir San Ireneo, Víctor I. Estamos viendo una lista de 12 papas en el cual ya la iglesia, ¿verdad? Ya se veía que la iglesia era jerárquica, la iglesia era, estaba bajo la jurisdicción de un sacerdote, o sea, del obispo de Roma, ¿verdad? Y acabamos de demostrarle a este señor, el cual ignora la historia, pero no le tiembla el pulso en llamar ignorante al padre Jorge Loring. Yo creo que esto es un testimonio, el de San Ireneo, irrefutable y totalmente autorizado, con el cual callar la boca a esta persona, ¿verdad? Como dice San Pablo, hay personas que trastornan familias completas y es necesario taparles la boca. Pues a este señor se la acabamos de tapar. Así que esa mentira, pues, vaya a contársela a otros, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando a este señor todas esas barbaridades que va soltando por su boca, por su boquita de comer. De que la Iglesia Católica, yo veo, no, como les digo, no había visto el video, pero veo que este señor es todavía más ignorante de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era una, porque cuando él lo he visto yo en eso, lo he visto que defiende la existencia. Que lo ha visto en eso, no dice ni en qué lugar, ni en qué parte. Una falta de seriedad en el testimonio de este señor increíble. De Dios, pero qué barbaridad, qué ignorancia tan terrible la de este señor. ¿Será que nunca salió de su país? No, San Ireneo, el padre Jorge Loring jamás salió de su país. Es más, fue conferencista por todo el mundo. Fue un gran apóstol de la sábana santa. Fue un gran conferencista en cuestión de apologética. El padre Jorge Loring es conocido en el mundo entero por su sapiencia, por su trabajo, por su celo apostólico. ¿Qué me está diciendo este señor? ¿Será en qué planeta vivía este señor que va a ser ya? Yo creo que el que vive en un planeta diferente al planeta Tierra, pues eres tú, señor Moncada. Si no conoces, si no respetas a este sacerdote, me da igual que seas protestante. Si fueras un protestante serio, un evangélico serio, pues tendrías respeto por este santo sacerdote. Ya mutiló la Iglesia Católica, ya desapareció
a los católicos coptos, a los católicos ortodoxos, ya los eliminó. Ya quitó a los católicos de Etiopía, los siriacos, o sea, los católicos alemanes de Sri Lanka, ya los católicos de Alemania, ortodoxos, ya los eliminó. O sea, todas las sectas católicas que hay, ya las mutiló. Todas las sextas. El muchacho ni siquiera sabe decir secta, sino que dice sexta, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante la exégesis que hace este señor sobre Pedro, ¿verdad? Y la fundación de la iglesia. Que los católicos vean, primeramente, la iglesia católica no fue fundada por el apóstol Pedro. Ya hemos demostrado históricamente, con la lectura de la obra de San Ireneo, que Pedro, ¿verdad? Que Cristo en Pedro edificó, ¿verdad?, su iglesia en el siglo II. Ya San Ireneo ya afirmaba eso. El apóstol Pedro no funda ninguna iglesia, eso es una ignorancia terrible. Lo que acaba de decir, no sé, ha sido un chascarrillo. Dice que San Pedro no fundó ninguna iglesia. Claro que no, quien fundó la iglesia fue Cristo en Pedro. El versículo que ustedes agarren en Mateo 16, 18, y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claramente, cuando yo voy a las lenguas originales, señor, ¿verdad? El señor Lorin está totalmente perdido, no sabe nada, ¿verdad? Ya el viejito que descansa en paz, pero las personas que están escuchando este video, en Mateo 16, 18, la roca es Cristo, no es Pedro. Clara. De acuerdo. El Señor dice que Jesús funda la iglesia, y cuando supuestamente va a señalar a Pedro, pues Jesús se vuelve a señalar él mismo. Eso es contradecir a la Escritura. Cuando Cristo, en lengua griega, no sé si este señor sabrá griego o lo que está diciendo lo sabe de haberlo escuchado de cualquier otro lado, ¿verdad? Cuando dice Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense que mi dedo sigue señalando a Pedro, que es el sentido correcto de lo que nos quiere decir Jesús. Pero este señor enseñaría lo siguiente: tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, o sea, Jesús se vuelve el dedo hacia él y se señala a él. Eso no tiene ningún sentido, eso es torcer la Escritura. Dice el texto original, epi taute te. Y sobre esta, o sea, la traducción sería, tú eres Pedro, y sobre esta piedra que estoy señalando, tú eres Pedro, y no está cambiando el dedo, y sobre ti voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? El sentido griego no da lugar a lo que está diciendo este señor, sino que Jesús, ¿verdad? Él dice que Jesús fue el que edificó la iglesia en él mismo. No. Jesús señala a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, en griego sería, tú eres Petra, y sobre esta misma Petra edificaré mi iglesia. ¿Quieres forzar la Escritura? Pues eso es lo que dice San Pedro en sus epístolas, que los ignorantes e inconstantes, ¿verdad?, van a torcer las Escrituras para su propia condenación. Siento, sinceramente, muchísima lástima por este señor que, por tal de ganar seguidores, es capaz de torcer las Escrituras de esa manera tan burda. Vamos a seguir escuchándole un poquito más adelante, en el cual sigue hablando sobre la iglesia. No tienen 20 siglos.
El catolicismo tiene 17 siglos desde que el emperador Constantino funda la iglesia, la eclesiología. Él sigue insistiendo en que Constantino edificó la iglesia, ¿verdad? Constantino fundó la iglesia según él. Sigamos viendo. Incluso la iglesia católica, si nosotros nos vamos, en realidad no tiene ni siquiera 17 siglos, tiene como unos 15 siglos. Ahora, de un plumazo, ya la iglesia, ¿verdad? Él ya mueve de fecha de fundación de la iglesia 2 siglos, ¿verdad? Ya no tendría 17, sino tendría 15. O sea, la fundó Constantino, pero no la fundó, sino que se fundó más adelante, ¿verdad? 200 años después. ¿Cuál es la seriedad de este señor? ¿Cuál es la desfachatez de este señor de llamar ignorante a todo el pueblo católico? También al padre Jorge Loring iba moviendo la iglesia, ¿verdad? 200 siglos para allá o 200 siglos para acá. Qué falta de seriedad. Qué falta de seriedad. Yo he llegado a ver el vídeo un poquito más adelante y de todas las mentiras que dice, sinceramente es horrible, 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 horrible. El Señor tenga misericordia de este señor, porque él pensará en su subconsciente que por el hecho de atacar a la iglesia, por tal de tratar mal a los católicos, pues va a ir ganando seguidores en esta plataforma, ¿verdad? En YouTube. Este señor está henchido, ¿verdad? De contienda, de envidia, de ignorancia. Sinceramente, siento verdadera pena por este señor. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón, ¿verdad? Este vídeo dura 1 hora prácticamente, el de este señor, y comete unos errores en cuestión de teología, de escritura, errores históricos que son del tamaño de la Catedral de Burgos. Es increíble, increíble que una persona como este señor que se pone en una plataforma como YouTube suelte todas esas barbaridades y se quede tan ancho. Es totalmente inconcebible, no me entra en la cabeza que un señor sin ningún tipo de seriedad, sin ningún tipo de formación, se ponga delante de una cámara y comience a soltar chorradas de este tamaño. Yo quisiera agradecer al hermano que me hizo llegar este vídeo, el hermano Efraín. José, hazle una video respuesta a este hermano. Es más, fue ver el mensaje del hermano Efraín y me senté delante del ordenador, como estoy haciendo ahora mismo, para darle respuesta. Estas mentiras se le da una patada, pero así tal como viene, ¿verdad? Son mentiras muy burdas, muy fáciles de refutar. Y se pone a criticar, incluso en una parte del vídeo llega a desearle el infierno al padre Jorge Loring. Me parece que va muy equivocado, hermano. Vas muy, pero que muy, muy equivocado. Sinceramente, el no extenderme en seguir respondiendo ese video, lo hago sinceramente por el bien de mi salud mental, porque es para volverse loco de todas las invenciones, mentiras y patrañas de este señor. Una auténtica lástima. Por otra parte, buen intento. Es un ataque más de los que nos encontramos en las redes sociales y en nuestra vida diaria contra la iglesia, pero una vez más, pues, dan vergüenza ajena. Dios te guarde, Dios te bendiga.